nada imposible para Dios. En Dios no existen casualidades. Solo existen propósitos. 88.1. Y estamos aquí en Vive la Mañana con mucho gozo, alegría en el Señor, porque cuando sabes que Dios está contigo, mire mi hermano, ¿quién contra ti? Y pueden vivir situaciones difíciles y enfrentar otras que tú dices, ay Dios mío, ¿qué puedo hacer? Sin embargo, cuando conoces la palabra del Señor, la apoderas, la haces tuya. Cuando el conocimiento se adhiere a ti, tú dices, ya tengo más herramientas para seguir luchando y poder saber cómo debo actuar. Aquí los colores llenaron el estudio. Tacho, ya con esa palabra ya yo sé quién llegó. Está pasando, ¿quién llegó? Ella nada más con su sonrisa ilumina todo el estudio. ¿Y de qué estamos hablando? Del segmento Pinceladas Auténticas con la doctora Sonia Navarro. Eso Buenos días. Doctora, bendiciones. Good morning, bendiciones, bendiciones, equipo maravilloso. Miren, yo amo venir los jueves. Los jueves yo despierto diferente por alguna razón. Alguien me ayuda a despertar de una forma maravillosa. Y este programa de Vive en la Mañana que usted decide conectar cada día, créame que al final de las 9 de la mañana usted es bendecido y siga por ahí conectado con Inspira porque yo sé que Dios le habla, igual que me habla a mí todo el tiempo a través de este maravilloso equipo. Así que chicos, llegué hoy con amigo en mano. Está activada. Con amigo en mano. No les dije que él tiene tremenda nombre. compañía. Sí. ¿Tiene nombre? Tiene nombre. En mi casa por lo regular a todo le ponemos nombre. Hago un secreto para todos ustedes. En la casa hay bolo 1, bolo 2, bolo 3, bolo 4. Ese nombre lo puso mi esposo y pregunten quién es el 1, el 2, el 3 y el 4, pero somos los integrantes que vivimos en la casa. Pero este no es bolo 5, el que me acompaña hoy se llama Ricardo. Ricardo. Sí, por alguna razón le pusieron Ricardo. No. Bueno, para la gente que nos escucha, Rafa, tú que eres así más, describe lo que el amiguito. Lo que está pasando. Porque pues Sonia tiene... no es octubre, por si acaso, ¿ah? Pero si usted no puede vernos, Sonia anda con un acompañante que ya se le instruyó que no puede hablar, tiene que mantener silencio y nos va a dar el permiso para trabajar con él y mirar algunas cosas. Realmente es la cabeza de un esqueleto, por decirlo así. Sí, y aquí vamos a aprender de biología hoy un poquito. Exactamente, de nuestra cabeza, de cómo es por dentro, de que adicional que hará al rostro hermoso que Dios nos ha dado, que puede todo el mundo disfrutar nuestros ojos, nuestra boca, nuestra nariz y todo este físico bello. Miren, detrás de eso todos tenemos esto y para todo es igual. No es tan lindo, pero es muy funcional. Es importante. Por supuesto, es el esqueleto, como bien dice Rafa. Y lo más interesante es que detrás de nuestra auténtico rostro, todos somos iguales. ¡Wow! Eso es. Y con todas, como decías, con todos tenemos las mismas posibilidades. Por supuesto. Porque todo está ahí. Es maravilloso. Todos y cada uno de nosotros. Es maravilloso. Oh my God. Yo quiero compartir contigo una palabra en Jeremías 17:8 para poder darle inicio a nuestro tema de hoy, que es elijo callar o hablar. Y quiero hablar de esto porque de alguna forma bendice nuestra vida el recordar que seremos como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Y yo quiero basar esto, lo que vamos a hablar hoy, en esta palabra, porque esto es una promesa de Dios para nosotros. Jeremías 17:8 nos está recordando, y nos lo dice el verso 7, que bendito es el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Poner la confianza en Dios es poner toda nuestra vida en Él. Y hoy vamos a hablar acerca de qué eliges, hablar o callar. ¿Qué le estás diciendo a tu mente? ¿Qué le estás diciendo a tu corazón? Y, ¿verdad? Para efecto de papá, mamá, aquellos que van rapidito ahí, queremos compartir con ustedes. Hoy tenemos el cerebro más o menos, según nos lo vendieron, este es el tamaño real de nosotros, el cerebro. No voy a decir, ¿verdad? Que algunos usan un 5, otros un 10, otros un 15. No lo voy a decir. Solamente le quiero decir que usted puede utilizar mucho más porque, y lo acabo de sacar de donde está, miren, está en mi mano, y usted puede usar mucho más porque es elástico, Esteban.
hay una neuroplasticidad en él, es plástico, o sea, él se puede expandir de acuerdo a la información que nosotros le estemos llevando. Brutal. Así que miren, esto es maravilloso. Yo siempre he aprendido por gráfica, con muñequitos, de lo contrario. Bien, me encanta. Y ustedes saben que mi esposo, yo, cada vez que hemos venido, le hemos hablado de hemisferios izquierdos y derechos, ¿verdad? Pero en serio, yo tengo dislexia. Este es el izquierdo, ¿verdad? Ok, este es el izquierdo. Ay, perdónenme, que esta cosa empezó a sonar por aquí. Miren, el hemisferio izquierdo es esa parte donde nosotros trabajamos el análisis, ¿verdad? Yo lo voy a separar de aquí para que usted lo pueda ver. Si lo separo mucho se me desencaja todo. Oye, pero esto miren, es un rompecabezas. No, esto es como el Robiscu de los otros días que tú no pudo montar. ¿Te acuerdas, Rafa? Miren, hemisferio izquierdo. Gracias por mencionarlo. Ay, perdóname, Esteban, es todavía está montándolo. Él no lo quiso hacer. Eso fue. En la cámara. Sí, Plasticidad. Recuerda que eso hubiese ayudado, Muy bien, Esteban, a estirar. Hemisferio izquierdo, esta parte maneja todo lo que es razonamiento, lógica, el análisis, ¿verdad? Hay estudios que demuestran que aquí esta es la parte de números, de donde analizamos las cosas, donde las decisiones, exacto, nos detenemos a elegir la elección. Recuerdan que estaba el evento y estaba el resultado. Y aquí es donde nosotros por lo regular elegimos. Ahora entiendo. Cuando pequeño me di golpe en este lado. Sí, ahora puedes entender muchas cosas. Sí, ahora te Muy bien. El hemisferio derecho es esta parte donde tenemos la emoción, el sentimiento, el pensamiento, la intuición, ¿verdad? Esa parte emocional nuestra que es tan importante que la llevemos al Señor todos los días. Me encanta esa parte emocional porque esa es la parte que nosotros podemos como que abrazarnos, decir te amo, no asumir las cosas, hablarlo, ¿verdad, Kiara? Entonces, ¿cuál piensa mejor? Pues mira, hay estudios que dicen que el varón piensa mejor con el izquierdo, la mujer con el hemisferio derecho, no hay nada comprobado de que eso sea así, que es lo importante para nosotros que ambos se conecten. Pero aquí dentro, y esta parte quiero ir, en este pequeño... Sí, por favor, te voy a pasar el hemisferio derecho. Con calma. Dale el izquierdo para que se vea. Para que se activen las emociones. Vamos a desmantelar un poquito. Pero miren, esto es una cosa maravillosa porque esto es la parte del cerebro, ¿verdad? Que está adentro. Y yo no quiero darles una clase de biología porque no lo quiero aburrir, pero sí les puedo decir que en esta parte hay todo esto, ¿verdad? Que se compone, y no quiero ir en detalle, pero sí les quiero hablar de la parte de la amígdala. ¿Recuerdan que hemos hablado los últimos jueves de la amígdala? Sí. La amígdala es el tálamo, ¿verdad? Esa corteza visual. Es cuanto más intenso al despertar la amígdala, más fuerte es la huella. En la amígdala, que es esta parte de acá, ¿verdad? De la corteza visual, de la parte de atrás de nuestro cerebro, y lo voy a dejar por aquí para poder entrar en el tema. En esa parte se dan las cosas más fuertes. Ahí es donde está la marca, la huella. ¿Verdad? Y quiero decirlo de lo más sencillo posible porque no piensen, no soy neuropsicóloga ni nada de esto, ¿verdad? Eso para los que son expertos. Pero sí yo lo he traído y me he sentado a aprenderlo porque lo utilizo mucho en mediación de conflicto. En la amígdala es esa parte donde está el trauma, donde se queda esa huella marcada por mucho tiempo. Entonces, hay algo que se desarrolla en nosotros que es el carácter. Y el carácter viene del latín precisamente CH, carácter, que quiere decir marca. Es algo que te imprime. ¿Ves? Entonces, ahí el otro día ustedes me enviaron un video que era acerca de este papá que se entera que su hija tiene X condición cuando es pequeña. Y él elige no hablarle a su hija acerca de su condición. Sí. Y ella misma está testificando ahí en ese proceso que ella no se enteró que tenía la condición, sino que vivió más tranquila y lo superó, ¿verdad? Eso fue lo que estableció, ¿verdad? Que lo superó porque como no sabía, pues ella creyó que su condición era algo normal. Exacto. Realmente no sabía ni que era condición. Realmente vio como que obstáculos y entonces de ahí cómo superarla. Exacto. Y ella sabía que mientras otros avanzaban con unas cosas, ella se tardaba más, pero lo lograba, ¿verdad? Correcto. Pero fíjense qué importante que la persona que él elige no decirle su condición, sí sabía las herramientas que ella necesitaba para poder tener una marca, ¿verdad? Y que no quedara ella marcada de forma negativa de que yo no voy a poder lograr cosas porque yo tengo X condición. Así que miren qué poderoso es el cerebro, es la mente, o sea, es esa parte donde llega la emoción, ¿verdad? Que es la parte, ya lo desmantelamos, pero si pudiésemos unirlo, que no lo vamos a hacer, pero es esa parte prefrontal, ¿verdad? Aquí donde empezamos pensamos, o sea, cuando llega la emoción, es el carácter, es esa marca que tú vas a imprimir, es eso que se pinta, que se esculpe.
si es malo lo que estoy recibiendo y yo decido de alguna forma a tener una conversación con eso que estoy recibiendo. Por ejemplo, yo me frustro, la frustración va a llegar, todos vamos a sentir emociones de frustración, de decepción, de alegría, de tristeza, pero si yo decido quedarme teniendo la conversación con la frustración todo el tiempo, ¿qué va a pasar al final del día, Esteban? ¿Habrás logrado la lista de cosas que tenías en la mañana? No, porque uno inicia con ese prejuicio, ¿verdad? De lo que te establecieron o lo que establecieron. Entonces uno ya tiene ese sentimiento de prejuicio ahí, podemos decir presente. Exacto. Y uno no es tan funcional como si no lo tuviese. Eso. Entonces, ¿por qué es importante pensarlo? Porque tenemos que aprender a armonizar. Es importante que rompamos paradigmas. Y paradigma yo siempre lo he traído el ejemplo con lo más sencillo. Una bandeja de arroz. Usted hizo una bandeja de arroz. Usted está en la fiesta de Navidad de X lugar. Y alguien empezó a servir el arroz. Pero el arroz usted ve que se está sacando y se quedan paredes, montañas. Sí. Eso es un paradigma. ¿Quién rompería el paradigma? Cuando llegue Sonia Navarro y le haga así a la cuchara y lo mueva para todos lados y el arroz ya se saca en toda la bandeja de nuevo. ¿Lo vieron? Sí. Romper paradigma no es otra cosa que alguien lo ha hecho de una forma y entonces siguen. Y mire, hay gente que es estructurada y eso le funciona perfecto. Pero de vez en cuando, si algo te está afectando y si dejas que la frustración le sigas haciendo las paredes, ¿verdad? Y siga la montaña, al final del día alguien va a tener que mover el arroz, ¿verdad? Por darles un ejemplo clásico. Entonces, esa interpretación de que yo elijo, o sea, llega la noticia, llegó el evento, llegó el dolor y hablo de esto porque a mí me bendice, porque es lo que vamos a estar hablando en este segundo libro. El dolor llegó, pero yo decido si me quedo en el sufrimiento. Claro. Dolor y sufrimiento son diferentes cosas. El dolor va a llegar, es inevitable, la crisis va a llegar y el liderazgo que yo tome frente a la crisis va a depender de cómo yo voy a comunicar mi próximo paso para ir a cenar. Lo que tú comunicas, lo que tú hablas, el poder de las palabras, porque la Biblia lo dice, que nosotros llamemos las cosas que no son como si fuesen. Quiere decir que ¿qué yo debo llamar? Yo debo llamar cosas buenas. Exteriorizamos de alguna forma o de otra. A veces no tiene que ser con muchas palabras, pero lo vamos a exteriorizar, lo que tenemos por dentro, lo que creemos, lo que pensamos. De alguna forma lo vamos a exteriorizar. ¿Cómo ayudó la noticia de papá no darle esta información a la hija del caso que estamos trayendo? Ayudó en que al ella no saber, él pudo identificar cuáles eran sus retos y la apoya, le da herramientas, sabe que no va quizás a avanzar igual que los otros niños, pero entonces busca unas herramientas sin ella saberlo. ¿Ve cómo eso la bendice? Porque ella no se tiene que detener en la noticia de la frustración y del dolor para pasar al próximo paso, que es el sufrimiento. Él evitó ese paso. Ahí quiero diferenciar cuando uno es niño, o sea, cuando estamos hablando de los niños, de los jóvenes, versus ya una persona adulta, ¿verdad? Él decidió eso como papá, decidió, yo no quiero afectar el crecimiento de mi hija, diciéndole esto, yo quiero que ella no tenga ese prejuicio y creo que ella lo contó favorablemente, como que eso la favoreció en el proceso. Fue una buena decisión. Que fue una buena decisión. ¿Usted cree que es una buena decisión eso en su totalidad o eso tiene... Hablando de matices, entonces sí es un matiz. Miren, y le voy a hablar de mi experiencia como padre para ver si quizás puedo contestar tu pregunta. Nosotros como padres hemos decidido que no todas las cosas se le tienen que decir a los niños. Yo no debo crear unas preocupaciones que ellos no necesitan. Por ejemplo, si hay un problema de finanzas en la casa, ¿quiénes son los responsables de resolver y de cuidar el problema de finanzas? Papá el adulto, ¿verdad? Claro. Entonces, yo no debo, y lo digo porque hemos visto casos de decirle todos los días a los niños, no podemos hacer gasto porque no hay dinero, ¿no? Entonces lo estoy pronunciando, lo estoy declarando, lo estoy hablando. Esto no pidas eso porque no hay dinero. Déjame ver a esos niños. Exactamente. Que no lo tienen que tener. Todo el tiempo que va a pasar, va a llegar un día en que el niño, miren, esto lo hemos vivido, niños que llegan a la escuela y dicen, maestra, yo no pude comprar el sobre porque en mi casa no hay dinero, dijo mi mamá, y no me atreví a pedirlo. Fíjense hasta dónde. Entonces llega donde mamá y mamá, ¿pero por qué tú hiciste eso? Si yo podía comprar el sobre. Porque el niño entendió. Eso lo vemos por ahí constantemente. ¿Lo ves? Entonces, ¿hasta dónde yo voy a darle información a un niño, un adolescente para que pueda manejar? Ya ellos de por sí traen un estrés
de poder identificar a dónde pertenezco. Esas edades de la adolescencia son importantísimas hablarlas. ¿Qué pasa? También pasa que si yo reacciono, y por ejemplo, les voy a hablar de esto porque nos ocurrió en la casa. Yo llego un día y Grace estaba pequeñita. Yo no sé si ya les hablé, que había puesto un papel de estraza para que ella dibujara y ella pintó todos los muebles. Les hablé de ese caso, ¿se acuerdan? Pues precisamente eso, cuando yo comienzo a decir, pero ¿dónde yo recojo la emoción? ¿Dónde yo? Entonces, sentarse con ella, ¿verdad? Y me ocurrió en otro evento, recuerdo que me había asustado porque había un insecto en la casa. Y yo empecé a gritar como una boba, porque no hay otra palabra. Y mi niña se queda mirándome y me dice, ¿qué le pasa, mamá? Y se puso bien nerviosa, así que yo tuve que bajar al nivel de ella, sentarme y decirle, ¿sabes qué? Mamá reaccionó con esto como no debió. Y mirarle a los ojos, buscar la mirada de los hijos. Para no transferirle eso más adelante. Tú has dicho la palabra correcta, Esteban, transferir. ¿Qué yo estoy transfiriendo? Entonces, contestando tu pregunta, yo evaluaría qué cosas hablarle a los hijos y qué cosas no. Acerca de condiciones, de enfermedades, hasta dónde yo quiero que mis hijos crezcan, ¿verdad? Hay unas cosas que son responsabilidad de nosotros cuidarlo. Y si hay que atender unas condiciones, hay que atenderlas. Pero miren, hay estudios que reflejan que personas hipertensas y con diabetes, cuando se levantan todos los días en gratitud y generosidad, sus condiciones mejoran. Esto no es que esto me lo inventé. Hay estudios que lo demuestran. Yo recuerdo hace como un mes y medio, Esteban, ¿verdad? Cuando me caí la mano, hay un proceso que no se ha dado y es que mi mano quedaba así y se iba completa hacia el frente, Rafa. Entonces, esta parte pues no había logrado fuerza. Y esta persona fisióloga, Cristiano, muy recomendable. Después, si necesitan, me pueden llamar para decirles quién es y lo recomiendo. Pero él me dijo, Sonia, yo te voy a atender cuando termines todas tus terapias, porque eso todavía ahí no está sano. Y él ya sabía cómo iba a trabajar conmigo. Apenas en enero, él fue a la casa, ¿verdad? Y me dio mi primera terapia. Y fue impresionante como él me dice, yo no sé cómo tú estás funcionando, pero tu cuerpo no tiene energía de ese lado. El cuerpo es tan maravilloso que él hizo un shutdown de aquí cuando yo me caí y todo el izquierdo está ayudando al derecho. Wow. Entonces él trabaja, miren cómo Dios lo ha hecho tan perfecto, por eso les traje el cerebro. Es importante que utilicemos el cerebro, por favor. Es importante que leamos, que escuchemos música, que salgamos a la naturaleza, que decidamos dónde te quedas, en el dolor o en el sufrimiento. Por favor, no vayas al paso de sufrimiento. Porque cuando llegas al paso de sufrimiento te va a doler más. Y entonces, contándoles rapidito, cuando él hace el proceso y marca la energía aquí, él me explica todo esto va al cerebro. Miren, yo les tengo que decir que al otro día yo podía hacer esto de forma controlada. Miren, lo estoy haciendo hoy y esto no pasaba. O sea, miren cuán maravilloso es Dios que ha conectado todo. Perfecto. Sí, en este tubo, o sea, en esta parte del sistema nervioso que nos ayuda a poder cuidar que el pensamiento, las palabras. ¿Qué fue clave en mi proceso de dolor? Pues yo les tengo que decir el secreto. Cuando yo me caí, lo primero que yo dije fue, yo no lo entiendo, pero te doy gracias. Y recogí mi mano de esta forma. Y es uno de los testimonios. Ya estaba toda atrofiada, todos los dedos, yo no los podía mover, estaban todos hacia un lado. Y yo me la llevé al corazón sin saber yo, Rafa, que llevándola al corazón, luego aprendí con el fisiatra, que cuando algo te duele en roturas, cuando tú llevas la mano al corazón, esto es alivio para la mano. Sin saber yo. Y aquí yo no moví mi mano como por 6 semanas. Yo estaba que literal, al final de mi proceso, yo tenía un dolor acá porque si me dejaban, yo vivía con la mano aquí todo el tiempo. Entonces, maravilloso Dios que nos enseña que el corazón agradecido, el corazón de gratitud te va a ayudar a poder avanzar en cualquier condición que tú puedas tener. Qué bueno saber que depende de esa edad y esa influencia de papá y mamá, es importante reconocerla y que no todo uno puede transferirlo, como habló del insecto. Hay cosas más complejas que le estamos transfiriendo a nuestros hijos, y si usted tiene esto presente, probablemente hay cosas que no le van a pasar a sus hijos. Ahora bien, vámonos al otro aspecto, al adulto. Al adulto. Ya en el caso de adultez, doctora, creo que hay cosas que sí debemos de tener y realidades presentes y nos las deben de decir para reconocerlas y cambiarlas. Hay gente que lo que hemos hablado lo conoce y lo que hacen es que lo paralizan, lo detienen, no logran ciertas cosas, pero hay realidades que tenemos que enfrentar. Claro que sí. Y al adulto pienso que de forma responsable, cuando te llega la noticia, deberías evaluar
dónde estás hoy, hacia dónde te quieres mover y qué herramientas necesitas para moverte allí. Fíjense que el miedo es una emoción, la valentía es una decisión. Correcto. Esfuérzate y sé valiente. Esa fue la instrucción. Quiere decir que tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un paso, tiene que haber un movimiento orgánico de mí a moverme a una acción. Así que vuelvo, el miedo es una emoción, va a llegar. Por eso la Biblia nos da palabra para los 365 días del año con el no temas, ¿verdad? Claro. Y entonces llevarlo a la valentía de poder, ok, yo necesito saber esto, ahora yo tengo esa información, ¿qué voy a hacer con ella? Pues hoy estoy aquí, ¿hacia dónde yo me quiero mover? Yo me quiero mover a una solución de esto que me estoy viviendo, yo me quiero mover a pasar este tiempo de salud de forma, la forma más generosa, más agradecida posible para poder avanzar en lo que tengo, o yo decido quedarme en la frustración, sentir el dolor y llevarlo a la otra parte, que es el sufrimiento. Porque el sufrimiento es cuando le doy, la forma más sencilla de explicarlo, cuando llevas la frustración a tener una conversación, cuando le invitas a la casa y la dejas quedarse. Ese es el sufrimiento. Incluso, pero me llama mucho la atención cuando los adultos sabemos alguna condición. Antes vivíamos lo más bien, más chévere. Y de momento te enteras que algo en tu cuerpo que no ha tenido síntomas, que no ha salido nada a relucir fuera de, ¿verdad? Y porque está simplemente ahí, pero no está pasando nada. De momento la mente traiciona. Porque, y es automático, porque una vez recibo la noticia, va a impactar el estado de ánimo. Correcto, entonces ahí es donde tenemos que tomar control. Exactamente, va a ir a esta parte de, ya no sé ni cuál es el derecho, pero para aquí creo que no, para acá, la parte prefrontal, y cuando te llega la noticia, genera una acción. Algunos de tristeza, algunos comienzan a llorar, otros comienzan a gritar. Miren, yo tengo un familiar que lo amamos con el corazón, pero las noticias tristes pensamos para dárselas, porque es que sabemos que no lo va a manejar bien, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos la noticia de frente, llegó la emoción, ¿qué voy a hacer con ella? Ahí automáticamente lo primero que impacta es esa parte de esa parte prefrontal, ¿verdad? De nuestro cerebro, que es la que nos va a llevar a, recuerda, la amígdala y el hipocampo. El hipocampo es esa zona donde yo aprendo, donde yo puedo sentirme bien, donde yo puedo también cuidar ese ego, ¿verdad? Esa parte mía. Y yo creo que por ahí va a ser importante entonces que nosotros, ¿cuál es mi mejor recomendación cuando recibimos una noticia que no es la mejor? Comienza a recitar la palabra del Señor. Amén. Comienza a confesar las promesas de Dios sobre su vida. Comienza a decir, el Señor es mi pastor y nada me falta. Sí, señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, señor. Soy como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Toda esa palabra buena que ya usted se ha aprendido desde pequeño, lámpara es a mis pies tu palabra. Usted repítala, usted haga la suya. Miren, yo la tengo escrita en mis paredes. Si alguien me pregunta y la gente me lo dice, o sea, ¿cómo es posible? Eres un milagro, se supone que todavía tengas la muñequera. Solo Dios. Es el recitar la palabra, el caminar del agradecimiento, porque ahí voy quizás ya cerrando. Tenemos que siembra un pensamiento y cosechamos una acción. Siembra una acción y cosechas un hábito. Siembras el hábito y cosechas un carácter. Y si siembras un carácter, vas a cosechar un propósito, un destino. Elegimos hablar la palabra de Dios y callar todo aquello que destruye lo que Dios quiere construir en nosotros. Aquí teníamos a la doctora Sonia Navarro de Pinceladas Auténticas, donde nos enseña tanto, porque entonces traemos bendición a nuestros hijos y también a nuestras propias vidas. Sí. Bueno, y lo que nos queda, Sonia, es saber cómo mantenemos vínculo. Sé que constantemente estás instruyendo a las personas a superar desafíos como los que presentas en la mañana de hoy. ¿Cómo hacemos vínculo en las plataformas digitales? Claro que sí, gracias. Estamos en Facebook, Matices de Mujer by Sonia Navarro, Instagram, sonia.navarro-gonzález. Tenemos website www.finaconsultinggroup.com. Por allí pueden saber de nosotros. Próximamente estaremos en la Iglesia Bautista de Carolina en su servicio de familia, sí, el domingo 12. Ellos tienen 2 servicios a las 8 y a las 11 y vamos a estar compartiendo con ellos una palabra acerca de los higos. También consultoría en el área de recursos humanos para las empresas que te necesiten. Sí, tenemos varias empresas que han decidido apegarse a nosotros y agarrar esto, ¿verdad?, como un regalo, pero sí, trabajamos con empresas en la parte de consultoría, recursos humanos, administración,
y en la parte de adiestramientos y seminarios en todo lo que tiene que ver liderazgo, administración, mujeres, neurociencia. Esta parte se encarga mi esposo. Recientemente estuvimos con un cliente en Arecibo y salieron súper contentos, así que por lo menos él es más jocoso que yo con el cerebro. Yo me enredo con él a veces, así que agradecido siempre por Inspira. Y nada, el jueves que viene les enseño un post porque vamos a hablar de las descripciones de puesto de las mamás. Qué bueno. Eso es. Bueno, y en lo que regresamos, yo voy aquí a manifestar un sueño que tuve de ser neurocirujano. Así que voy a armar el cerebro. Inténtalo, papá, dale. Usted no se quite. Regresamos en breve. Venimos con un tema de conversación muy interesante. Kiara, cuéntanos. Así mismo es. Yo quiero que estén ya pendientes para poder comunicarse con nosotros. El 787-747-8801. 787-747-8801. Porque nuestra juventud, así como estábamos hablando con la doctora, está teniendo muchas cosas, ¿no? Vimos desde la niñez con la licenciada Adanora, también entonces estamos viendo lo que está sucediendo alrededor. Pero si usted fuese pastor de jóvenes, ¿qué haría para que nuestra juventud se acerque a Cristo? Eso queremos escuchar aquí en Vive la Mañana. Como país hemos enfrentado grandes desafíos. Huracán.